Hola, buenos días. Bienvenido una vez más a tu canal Sendero Victorioso. El día de hoy veremos la primera parte del capítulo 27 del libro de Hechos, de sus versículos 1 al 12. Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la Compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. En los capítulos anteriores vimos algo impresionante. Los gobernadores ante los cuales Pablo era presentado nunca encontraron algo digno de muerte en él. Por ejemplo, Festo, cuando lo mandó a traer junto con sus acusadores, vio que lo único que tenían en contra de él era acerca de cuestiones religiosas, pero no dignas de muerte. Esto lo vemos en Hechos 25, de sus versículos 18 al 19, que dicen: y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Esto hizo que el rey Agripa sintiera una enorme curiosidad de oír lo que Pablo decía, para poder así aconsejar a Festo en cuanto a lo que haría con él. Cuando Pablo relata al rey Agripa su conversión, quedó tan impactado que le dice a Pablo que por poco lo convence de ser cristiano. Nosotros sabemos que el único que puede convencer a las personas acerca de la obra de Jesús es el Espíritu Santo. Nosotros, como Pablo, cumplimos con relatar lo que Dios hizo en nosotros. A veces quisiéramos que todo el que nos oye se convirtiera, pero Pablo sabía que todo es un proceso y que la semilla estaba plantada. Como él había apelado porque lo estaban acusando injustamente, lo mandaron a Italia delante de César, el gobernador romano. Así nos situamos en este capítulo 27. El centurión encargado del traslado de los presos a Roma se llamaba Julio. Él tenía en estima a Pablo debido a su carácter cristiano y compasivo, y es por eso que le permitía ciertos beneficios, como visitar a los hermanos que se encontraban en los puertos a los que llegaban, y además porque Pablo aún no había sido condenado por nada. La Biblia además relata que su viaje en alta mar les estaba costando mucho trabajo, porque los vientos eran muy fuertes y tuvieron que detenerse en diferentes puertos e incluso cambiar de nave. Después de navegar por muchos días, Pablo les quería convencer de que era muy peligroso viajar así, porque la nave ya estaba muy dañada, ya habían perdido parte del cargamento que llevaban. Y si seguían viajando así, en contra del viento, era muy probable que empezaran a perder vidas humanas. Es por eso que les decía que era mejor que se quedaran en el lugar que estaban llamado Buenos Puertos y que se quedaran a invernar ahí,
pero el centurión pensaba que era muy incómodo ese lugar para quedarse y prefirió confiar en el piloto y el patrón de la nave y zarpar de nuevo aún en medio del peligro. ¿Cuántas veces como el centurión has confiado en tus propias fuerzas pensando que podrás salir adelante? El centurión pensó que la experiencia del piloto era suficiente para estar a salvo y tomó una decisión de la cual se arrepentiría más tarde. ¿Y sabes por qué? Porque olvidó que no se trata de la capacidad humana, sino del poder de Dios, y por eso actuó de una manera imprudente. Pablo conocía que Dios estaba con él, pero sabía que el clima no estaba a su favor y trató de tomar una decisión prudente al decirles que no zarparan. Permíteme decirte que esto no es falta de fe, es cuestión de lógica. Era obvio que el clima empeoraría y que estarían en riesgo de morir, y la preocupación de Pablo no era morir él, sino que se perdieran las almas que iban ahí, porque recordemos que la mayoría de ellos eran presos que ya habían sido condenados por sus malas acciones, y que si morían se perderían eternamente. Es por eso que quiso detenerlos, pero no pudo. El día de mañana te invito a que continúes escuchando el final de esta historia. Te sorprenderás de escuchar cómo Dios obra en medio de cualquier circunstancia. No olvides dar gracias a Dios por estar contigo y por permitirte disfrutar un nuevo día. Dios te bendiga.